Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué más? ¿Cómo van? Quiero arrancar dándole las gracias porque el tráiler o más bien el intro que publiqué la semana pasada tuvo buena acogida. Le fue bien. Vamos ahí a pasos chiquitos, pero vamos bien. Es bastante gratificante. Me motiva publicar episodios semanalmente viendo que les gusta, que hay cierta cantidad de reproducciones, que ya tenemos nuestros primeros seguidores. Entonces, a ustedes que están creyendo en este proyecto, gracias, gracias, gracias. Bueno, ahora sí a lo que vinimos. Como lo dije la semana pasada, migrar es una decisión. Y en mi caso, esa decisión fue una acumulación de situaciones que, al igual que una bomba, cuando se detona, nada la detiene. Entonces, así como haciendo memoria y recordando, mi deseo de emigrar empezó a cultivarse hace poquito, hace como 10 añitos, por allá en el 2014. Resulta que yo trabajaba para un medio y a finales de septiembre me quedé sin trabajo. Entonces, pues ahí tengo una confesión. Al principio fue un alivio porque de verdad era un ambiente en el que no me sentía cómoda. Entonces al principio fue como, uff, bueno, por fin se acabó esta experiencia y todo bien. Pero cuando ya caí yo en mi realidad, también confieso que me sentí un poquito perdida. Primero porque pues ya no tenía nada que hacer, entonces desayunaba y no pasaba nada. Y segundo, porque perdí como el rumbo. No sabía cómo para dónde agarrar, buscar trabajo en qué, la industria en la que yo quería desempeñarme, que fue mi carrera, que fue mercado y publicidad. Pues después de la experiencia que había tenido no me estaba llamando demasiado la atención, entonces yo no sabía qué hacer. Me sentí un poquito como 22, no sé si se han visto la película de Pixar de Soul, que de paso recomendadísima, así me sentía yo en ese momento. Y pues pasó el tiempo y hablando con mis papás, se planteó la posibilidad de irme a Estados Unidos con mi hermana menor y mi hermano mayor a estudiar inglés. Así que un poquito aburrida de todo, como decepcionada y con la esperanza de probar suerte a ver si me quedaba, pues agarré mis cosas y me fui. Para no hacer el cuento muy largo, no me quedé, pero no por falta de ganas ni de voluntad. Lo que pasa es que nosotros nos fuimos con la visa de estudiante para específicamente estudiar inglés en el instituto al que nos inscribimos y esa visa tenía bastantes restricciones. A eso súmele que dependía enteramente de mis papás en materia económica. Entonces, si la visa no me permitía trabajar, yo no tenía cómo sostenerme. Y si no tenía cómo sostenerme, tocaba devolverse. Entonces, con la resignación del caso y sin los recursos para mantenerme legalmente, pues me devolví. Una vez llegué a Colombia, digamos que ese sueño quedó un poquito dormido. O bueno, ese deseo lo dejé un tiempo porque pues salí como cansada de todo ese proceso, como intentarlo allá en Estados Unidos y no tener la suerte que esperaba. Entonces, ¿para qué invertir tiempo y dinero en un proceso que no me daba garantías? O bueno, no las que yo esperaba. También dentro de la ignorancia, ¿no? Uno piensa que se va y la suerte le toca la puerta y todo está resuelto. Pues no, así no son las cosas. Entonces ya en Colombia, con mi familia, dije, tengo que echar raíces, ya quedarme aquí, organizarme, porque siento que era eso, desorden de mi vida en ese aspecto laboral. Y me quedé, seguí trabajando, tuve varios trabajos. Yo llegué a Colombia como a finales de julio de 2015. En ese año no hice nada, no trabajé esa segunda mitad del año. Y bueno, ya el siguiente año empecé a buscar otras cosas,
me puse juiciosa a buscar trabajo, me estabilicé. Claro que no al año siguiente a ese, hablamos de 2017. Entré a la industria del call center y así pasó el tiempo hasta llegar al 2021. En ese año yo trabajaba en la industria del call center como gerente de operaciones para una campaña de Estados Unidos. En esa campaña conocí a quien hoy en día es mi esposo, pero antes de ser mi esposo, en alguna de esas salidas a comer a un centro comercial que frecuentábamos después de trabajar, él me preguntó que si yo alguna vez había pensado en irme del país. Yo en ese momento reviví el sentimiento que había dejado dormidito allá esperándome en el 2015 y no me demoré ni 30 segundos en decirle que sí, que yo siempre había querido irme, pero que por qué me preguntaba eso. Entonces él me respondió que mirando sus redes sociales vio a una compañera de la universidad de la que él se graduó, que se vio con su esposo a Canadá y que parecía que les iba bien. Entonces, considerando que ninguno de los dos estaba ejerciendo su carrera, él ingeniería química y yo mercado y publicidad, nos pareció tentador contemplar esa posibilidad de refrescar nuestros conocimientos, venir a Canadá y probar suerte y ver pues qué pasaba. La conversación no trascendió mucho después de eso. Al final del día, pues ambos teníamos nuestros trabajos, estábamos estables, entonces no hicimos mucho después de ahí, pero se sembró como esa semillita y tanto mi esposo como yo sabíamos que teníamos una visión en conjunto que se podía realizar. Entonces la conversación queda en el tintero, pero no la dejamos como tan de lado. No mucho tiempo pasó después de esta conversación y habiendo cumplido 4 años y medio de trabajar para esa empresa, de romperme el lomo literalmente, porque de verdad que trabajé muchísimo, pues me quedé sin trabajo. Como que ese fue el plot twist de mi 2021 y pues sí, fuerte, porque esa estabilidad y esa comodidad en la que estaba se fue así de repente, sin más ni más. Entonces, pues fue un proceso bien difícil. Eso fue como a finales de septiembre, entonces duré desde allí hasta finales de ese año buscando trabajo, mandando cualquier cantidad de hojas de vida sin éxito, porque de verdad no pasaba nada. De hecho, hubo un día en que tuve agendadas 3 entrevistas y a ninguna me pude presentar, todas eran virtuales, pero a ninguna pude presentarme por cosas de la vida. Fue uno de esos días y como viendo que nada surgía, que seguíamos igual, retomamos esa conversación con mi esposo y dijimos, bueno, pues esta es la señal que necesitábamos tal vez para agarrar el impulso y hacerlo. Ya no teníamos nada que perder. Entonces nos contactamos con la compañera de mi esposo, ella le pasó el contacto de la agencia que les ayudó a ellos, nos contactamos con la agencia y ya nos pusimos más juiciosos en la tarea de averiguar qué necesitábamos para hacer esto una realidad. Así pasó lo que restaba del 2021 y el 2022 fue ese año en el que materializamos todo, en el que empezamos a sacar todos los documentos, a inscribirnos en la universidad, que todos los papeles estuvieran en regla, para que 8 meses después, por allá casi a finales de agosto, nos llegara la noticia de que las visas habían sido aprobadas. Ya con aprobación en mano, compramos tiquetes y el 5 de septiembre de ese año empacamos todas nuestras vidas en la maleta y nos vinimos a empezar una nueva vida a Canadá. Y ya, creo que si algo aprendí de ese momento es que todo tiene su razón de ser. A veces uno por no salir de la comodidad no toma decisiones, así que la vida, Dios, Buda o en quien ustedes crean nos da esos sacudones para precisamente incomodarnos un poquito y renacer.
Creo que eso fue lo que nos pasó, o por lo menos a mí, que como el ave fénix como que resurgí de esas cenizas. Probablemente si no me hubiese quedado sin trabajo en ese momento, no habríamos tomado esa decisión, o por lo menos yo no habría tomado esa decisión, y probablemente no estaría aquí contándoles todo esto, ni llenándome de historias que me hacen un poquito más fuerte y resiliente cada día, porque pues sí, no es fácil, pero de verdad que es muy gratificante. Así que si usted que me escucha hoy se encuentra atravesando algo similar, fresco o fresca, que todo pasa y no hay que tener miedo a volver a empezar cuantas veces sea necesario. Una, dos, tres, 50 veces. No tenga miedo de empezar de cero. Y con este pensamiento me despido. Muchísimas gracias de nuevo por escucharme. Por favor, coméntenme si migraron, qué los llevó a migrar o qué los frena, si tienen la intención, pero no han tenido ese impulso de hacerlo. Y antes de irme, estuve sondeando por redes sociales otras plataformas para publicar el podcast. Ahorita estamos en Spotify y en Apple Podcast únicamente. Varios me hablaron de YouTube y la verdad concuerdo por dos. Yo también consumo bastante YouTube. Pero lo que pasa con YouTube es que es un formato muy visual y en este momento no cuento con el equipo ni el espacio para grabar video. Lo que podría hacer mientras eso sucede es subir los capítulos así en audio para que quienes consumen podcast por YouTube al menos lo escuchen por ahí y ver cómo nos va en lo que se materializa pues este sueño. Cuéntenme si les parece, si les gustaría. Y ahora sí, nos oímos en el siguiente. Chao.